Hola, buenas tardes. Cuando me piden que diga algunas palabras, suelo quedarme sin ellas. Hablar en público es un saber que, como bien dice Pilar Álvarez, nuestra invitada, todos deberíamos dominar, al igual que la escritura, se quiera o no ser escritor. No es fácil. Desde que nos ponemos delante del público o de un lector, empiezan a juzgarnos. Y esa exposición da vergüenza, al menos a mí. Creo que la mejor manera de que nos escuchen o lean es tener algo especial que contar, algo que nos ilumine por dentro y lo relatemos desde una buena historia con todo, como los perritos de la Concepción, con personajes, tramas, estructuras, temazos y lenguaje seductor. Aquí se me había olvidado la emoción, ¿te acuerdas, Roy? Pero bueno, ahí estás tú. A todos nos ocurren y se nos ocurren cosas extraordinarias, pero no siempre sabemos contarlas. Y menos contar algo con sentido, algo importante con eso que contamos. La Escuela Literaria cumple 17 años. Milagrosos. Eso es lo que has hecho tú, milagrosos. Milagro. Y actualmente tenemos un equipo del 10. Ahí está María, en todo lo que hacemos, y también profesores como Iván López o Antonio López Ortega, que son, bueno, yo no tengo abuelas, son los mejores. Saber contar no solo tiene que ver con los narradores, los personajes cuentan muchísimo, para mí lo que más. Así que intento rodearme de grandes personajes. Aquí está hoy Roy Galán, la joya de la República. Pero cuando escucho los textos de Susana Ríos, cierro los ojos. Cuando los sábados leo los textos de todos mis jóvenes escritores, abro los ojos ante la mente prodigiosa de Daniel Suárez Acosta y sus compañeros y compañeras. Roy, Susana y Daniel representan a la Escuela Literaria. Pero este año también Antonio y yo hemos descubierto excelentes poetas, chicas, muy jóvenes, y seguiremos buscando, cazando talento y alentando a la escritura y a la lectura desde la formación y desde la nueva editorial de la Escuela Literaria que dirigirá Antonio López Ortega. Ya os dije que nos rodeamos de los mejores. Me centro en el texto, que si no empiezo a decir cosas así folclóricas. Hoy Pilar Álvarez, directora literaria de Alfaguara y sobre todo amiga queridísima, nos abrirá todos los ojos con sus palabras. Ya lo hace también con los maravillosos libros de Alfaguara. Y Antonio López Ortega, embajador de la alta literatura, nos llevará de la mano en esta celebración de los 17 años de nuestra Escuela Literaria, hoy abierta para siempre al mundo desde las aulas virtuales. El curso de jóvenes escritores, técnicas de la imaginación, escritura de memorias, la comunidad de escritores junior y senior, el aula virtual de la escuela y la actividad literaria Escríbete darán comienzo. El curso de creación literaria empezará en enero de 2021, porque 2020 no existe. Y porque estamos preparando el mejor de los cursos posibles. Hacerme caso y matricularos, porque las palabras que cuentan hay que contarlas. Gracias. ¿Tú? Bueno, a mí me complace mucho estar aquí esta tarde en el marco de las actividades de la Escuela Literaria de La Laguna y en un periodo nuevo que se inicia. Siempre me ha parecido importantísimo pensar en qué espacio se hace la creación literaria. Yo creo que poca gente piensa en eso. Lo da como algo que se genera de manera natural y no es así, ¿no? En el pasado podíamos conseguir peñas, grupos, revistas, tertulias, donde en general los escritores se reunían y se formaban e intercambiaban. Hoy en día ha cambiado mucho eso, ¿no? De hecho, no sé si puede hablarse de espacios que garanticen eso. Razón para digamos, reivindicar, exaltar mucho esfuerzos como estos, ¿no? Como el de esta escuela con 17 años ya,
y también otros ejemplos de formación, de talleres literarios o escuelas literarias que en general existen en Iberoamérica, ¿no? Pero no son muchos los ejemplos, ¿no? Yo diría que son más bien pocos. Y pienso, sin embargo, que hay que defenderlos a capa y espada, porque nuevamente el hecho de que el talento literario nazca en una persona no es algo que se genera de manera espontánea, ¿no? Tiene que venir por factores, por incidencias, por apetito, por cantidad de cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho recalcar que estamos en ese espacio de discusión y de formación de talento, ¿no? Y por otro lado, me parece francamente una maravilla poder, entre otras actividades, inaugurar este casi año escolar con la presencia de Pilar Álvarez acá, ¿no? Realmente para mí ha sido, no pudo ser una coincidencia más azarosa que esta, ¿no? Porque con Pilar, por razones editoriales y profesionales, pues nos hemos estado, creo que casi hemos estado jugando ping-pong a lo largo del Atlántico, ¿no? Algunas veces en Caracas o en Valencia, Venezuela, otras veces aquí en Madrid y ahora en La Laguna. Y cuando Antonia me habló de que venía para acá, y aparte de que yo ya sabía por Antonia y también por Miguel Ángel, que era muy amiga, que había toda una amistad, digamos, histórica entre ellos, pues me contenté mucho, ¿no? Que pudiéramos realmente coincidir. Así que un placer, Pilar, estar aquí contigo por miles de razones. En el mismo hemisferio, por primera vez en muchos años. Y por miles de pasiones. ¿Tú quieres decir algunas palabras antes? Bueno, yo quiero decir que me encanta que me hayáis invitado a inaugurar el curso de la Escuela Literaria, porque a mí una escuela de literaria parecida a esta, la Escuela de Letras de Madrid, hace muchos años me cambió la vida. Entonces, yo fui a la Escuela de Letras, de allí nos conocemos Antonia y yo, hace ya más años de los que deberíamos decir, y creo que el inaugurar el curso es también como cerrar un ciclo para nosotras, ¿no? Que nos conocimos con todos los amigos de entonces en la Escuela de Letras, y que creo que la Escuela Literaria estos 17 años ha demostrado un poco lo que dices tú, que estos espacios son absolutamente insustituibles, ¿no? Que por supuesto la creación literaria se hace cada uno en su casa, como dice el tópico, la persona con su flexo en la cocina de su casa o en su pequeño estudio escribiendo y haciendo su manuscrito. Pero la literatura, cuando es un acto compartido, cuando encuentras un lugar como este, pues a mí me cambió la vida. Yo nunca quise escribir, a mí me enseñó a leer, ir a una escuela literaria. Entonces, por aprender a escribir, aprender a leer, a relacionarte, hablábamos esta mañana, Antonia y yo, de cuando nos conocimos allí, lo que aprendimos, lo que leímos, lo que nos reímos, la cantidad de amigos que hicimos y conservamos, y es que hasta ligamos. O sea, es que aconsejo muchísimo a cualquiera asistir a la escuela literaria, y me encanta poder inaugurarla ahora y decir que realmente es un rito de paso y un momento muy importante en la vida el encontrarte con una serie de personas y en un lugar y en un sitio y en un espacio que te permite compartir el acto de crear, de disfrutar y de conocer y de descubrir, porque también te abre muchas puertas eso, ¿no? Y a la gente que conoces. Entonces, bueno, estoy encantadísima. Como exalumna de una escuela literaria o de la escuela literaria, creo que este curso, pues espero que os abra muchísimas puertas a todos. Que este momento vírico en el que estamos pues nos permita mantener las relaciones y hacer mantener la parte social que tiene también una escuela y la relación de ida y vuelta entre los alumnos. En fin, estoy felicísima con eso y de haber coincidido en el mismo espacio y tiempo contigo después otra vez de varios años, Antonio, y por supuesto con todos. Pues sí. Yo creo que ya se han dicho varias cosas, pero me gustaría, sobre todo para el público que nos está viendo a través de las redes, sencillamente recordar algunos datos de Pilar. Es natural de Gijón y ha vivido en Madrid desde muy joven. Actualmente tiene una posición realmente, yo diría, fundamental, que es la de ser directora literaria de Alfaguara, ¿no? Eso, bueno, uno de los grandes sellos de la creación en Iberoamérica, ¿no? Alfaguara también, que tiene como ramificaciones, porque son muchas también los sellos que están bajo ese paraguas, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de cargo, yo diría, como de pulpo, ¿no? Hay que usar muchos tentáculos.
yo quería hablarle o preguntarle algo de eso, pero yo sé que ha estado en el sector editorial como colaboradora desde muy joven, inicialmente haciendo informes de lectura, haciendo trabajos de traducción, redacción, que son las cosas típicas, ¿no?, al comienzo de la actividad. A partir del año 2003, este dato no lo tenía, pero me ha parecido muy interesante, porque ella estuvo trabajando, digamos, en la sede madrileña o en el equipo madrileño de una editorial que es mítica en Hispanoamérica, que es Losada, ¿no? Losada fue, yo me acuerdo mucho en América Latina durante mucho tiempo, el sello, por lo menos el sello de toda la parte sur, ¿no? Y la parte norte más bien era Fondo de Cultura Económica, era más o menos, eso eran los extremos editoriales fuertes en toda Hispanoamérica, ¿no? Desde allí, desde esa experiencia de Losada, pasó a Turner, que es cuando yo la conozco, ya trabajando en Turner, a partir del año 2007, para dirigir el área de no ficción. Me acuerdo que estuvimos haciendo algunos planes para pensar en una nueva colección de ensayo, tratando de pescar la nueva ensayística hispanoamericana a partir de un momento, ¿no? Y de Turner, donde consolidó un catálogo importante, donde estuvo trabajando en ensayo, pero también en colecciones de historia y de música. Hubo un reconocimiento en el 2013 como Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Esto es una cosa que realmente se debe destacar. No a mí, a la editorial. A la editorial, pero bueno, por parte de tu esfuerzo estuvo allí reconocido. Y entre los títulos más destacados están, por ejemplo, un libro que ha sido fundamental en los últimos tiempos, que es La España vacía de Sergio del Molino, ¿no? Yo estaba alguna vez por preguntarle a Pilar, porque yo sospecho que ese libro quizás pudo haber salido en una conversación extramuros con Sergio, que coincidió con Pilar en una delegación de escritores españoles que fue a la Feria Internacional del Libro de Valencia, Venezuela. Pero no solamente ese libro de España vacía, sino también la historia mínima, la colección Historia Mínima, ¿no? Con libros muy importantes como por ejemplo Historia Mínima de España de Juan Pablo Fusi, o Historia Mínima de la Guerra Civil Española de Moradiellos, que ganó el Premio Nacional de Historia 2017. Y ya a partir de tiempos recientes, como lo dije al comienzo, Alfaguara, ¿no? Al frente de Alfaguara. Bueno, a ver, con Pilar es muy tentador, porque se pueden hablar de muchas cosas, ¿no? Del libro, de la edición, de los sellos, pero tenerla en el ámbito también de una escuela, de un programa de formación. Yo digo que un escritor joven frente a un editor siempre se emociona mucho, porque es de alguna manera visualizar, ¿no? Las puertas posibles de una obra, ¿no? De tratar de, obviamente, lograr que un editor se interese, pues, en una obra, digamos, de un escritor principiante, ¿no? Entonces, las preguntas mías, yo tengo muy pocas preguntas, ¿no? Y la idea también es que al final le demos espacio al público, pero las preguntas van a tocar, digamos, distintas áreas. Yo sí me gustaría, como alcanza esto que acabo de leer, una curiosidad también, y es preguntarle cómo llegas al oficio de editor. ¿Cuándo te diste cuenta que eso era lo tuyo? O sea, ¿cuándo se encendió esa llama? Pues por la escuela literaria, porque cuando yo empecé hice una carrera, yo era redactora, al principio de mi carrera profesional había estudiado en la Facultad de Periodismo, y lo que más me gustaba en el mundo era leer, pero yo nací en Gijón, que no es una ciudad importante, pero en la que yo no conocía a nadie en el sector editorial. Entonces, cuando me fui a Madrid y empecé a estudiar estos cursos en la escuela literaria, me enteré de cuáles eran los oficios dentro de una editorial, ¿no? Me faltaba el primer conocimiento, que era el saber que existía un editor, que existía también un editor de mesa, que existía, además el español en esto tiene siempre esa confusión, ¿no? En inglés existen los dos términos editor y publisher, que uno es, digamos, como en el cine los productores, ¿no? Uno es el que paga el libro y otro es el que lo edita, el que trabaja en el texto. Entonces yo, en fin, tenía un total desconocimiento del sector, tardé y empecé yo como ya con 20 y muchos,
descubrí que era lo que quería hacer, porque a mí lo que me gustaba era leer. Entonces, claro, gracias a la escuela descubrí los posibles oficios también, que es otra de las funciones que yo creo que cubren estos espacios, que es convertir lo que es un placer, una afición y una actividad puramente lúdica también en una profesión, ¿no? Claro. Entonces, y luego, bueno, por estos azares que tiene la vida, pues empecé efectivamente primero leyendo como lectora externa para una editorial, un editor que me... Claro, las editoriales llegan muchísimos originales, no todos los puede leer el editor, y tiene un pequeño grupo de personas de confianza, a las que conoce más o menos, a las que dice, bueno, pues me lees esto y me haces un informe de una página, de 2 páginas, lo que sea. Pues por ahí empecé. Y la verdad es que todos los oficios editoriales me parecen que dentro de una editorial es muy importante saber hacer de todo. O sea, realmente el oficio de editor, como tú sabes, es bastante de maestro de orquesta, de director de orquesta. Entonces, todos los oficios editoriales he intentado conocerlos, sí. o por lo menos, no sé si practicarlos, pero conocerlos y quererlos mucho. Sí. Muchas veces también el editor que se inicia no sabe que lleva en sí mismo como también un pequeño editor, ¿no? Llega un momento también en que el escritor le tocan funciones de releerse y de corregirse, ¿no? Y eso ya pasa como a otro plano. En tu paso, Pilar, a Turner, te preguntaría, ¿cuál fue quizás el desafío más fuerte que tuviste allí y cuál la mayor satisfacción? Bueno, fueron 11 años, pasé 3 en Losada y luego 11, es ya un periodo dilatado en Turner. Y el mayor desafío, pues para un editor es el de siempre, confiar en tu gusto, es decir, tratar, por un lado, el título de esta inauguración era ¿qué busca un editor? Pues por un lado, intentar no confundir tu propia biblioteca de casa con tu catálogo, es decir, muchas veces hay cosas que tú te mueres por publicar, pero que realmente tienes que verle cuáles son las posibilidades editoriales y cómo encaja dentro de un catálogo que a lo mejor no es como la estantería de tu casa, en la que encaja todo lo que te gusta. Entonces, el discriminar un poco entre el gusto propio y la creación del catálogo, digamos que es como lo más difícil o lo que más tuve que aprender. Y en ese sentido yo siempre digo que en la editorial, la editora, el editor, te tienes que lanzar a la piscina y decir, pues yo personalmente trato de confiar mucho en lo que me gusta y poco en lo que no me gusta. Entonces a veces recibo un original que me viene con todas las alabanzas del mundo y no me convence. Y digo, bueno, pues será que me falta a mí este dato o que es un estilo que no me encaja, por 1000 razones, porque me falta a mí lo que sea, la apertura de mente necesaria para disfrutar de eso. Eso doy por supuesto que un original que no me gusta puede ser buenísimo. Pero cuando un original me gusta, tengo que creerme que es buenísimo. Claro. Ahí no puedo tener la menor duda. Entonces puedo dudar de lo que no me gusta, de lo que me gusta no tengo que dudar. Claro. Y he tenido la suerte, tanto trabajando en los tres sellos que he tenido la suerte de tener hasta ahora, de trabajar siempre con autores y con colecciones que me gustan mucho. Y de no haber publicado, puedo decir, y creo que no miento, nada que no me guste. Entonces creo que ahí también pues lo primero que tienes que aprender en este oficio es a fiarte de ti mismo, que es difícil, porque claro, estás también apoyando a un escritor que solo te tiene a ti para responder en primer lugar por su libro. Claro. Qué interesante. Bueno, y en esa misma línea, el siguiente paso, pasar a Alfaguara, ¿cuál crees tú que ha sido como lo más significativo de ese cambio para ti? ¿Cuál ha sido la exigencia profesional más, digamos, la más fuerte, digamos? Bueno, no morirme de impresión por el desafío, porque en Alfaguara, cuando dices es que no se puede, vamos, es una cosa que ni te la esperas, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que ha pasado y que estás ahí, pues estar a la altura. Entonces, la verdad es que me he apoyado mucho en todo el equipo. Claro, es un sello además con una trayectoria tan enorme que simplemente abriendo carpetas de los contratos antiguos que aún están firmados por Camilo José Cela, ya te viene, digamos, como estás rodeado de literatura. O sea, realmente solamente la historia, los catálogos antiguos, todo el acervo editorial que hay dentro de Alfaguara, pues ya es en sí misma una segunda escuela literaria impresionante. Y allí, pues hombre, el catálogo es tan impresionante y el trabajo previo es tan, y además, como dices tú, no solo en España, sino en todos los sellos de Alfaguara, Alfaguara Chile, Colombia, México, Uruguay, Argentina, en todos los países, es un sello tan significado
que mi desafío en este momento es hacer un cierto trabajo previo de relevo generacional. Es necesario encontrar, porque es un sello pues con un desafío muy importante, que necesitas incorporar al catálogo libros que lleguen a un público muy amplio y al mismo tiempo que se mantengan durante muchos años en las estanterías. Yo tengo en mis estanterías los libros de Alfaguara, tengo La historia interminable publicado por Alfaguara, tengo Günter Grass, tengo, en fin, Mario Vargas Llosa, por supuesto. Entonces, creo que la obligación es eso, encontrar esos libros para un público muy amplio, que dentro de 30 años alguien diga, oye, yo tengo aquello que publicaste en Alfaguara en 2020. Con eso daré mi labor por hecha. Claro, una gran tradición. Algo con lo cual se confrontan, creo yo, el mundo editorial ahorita, este dilema que se discute mucho entre lo que puede ser la edición de sustrato impreso y la edición digital, ¿no? Y sobre los cuales se han hecho como muchas profecías. ¿Tú crees que ese sea el desafío mayor de la industria editorial hoy? No. ¿O hay otros? No. Bueno, yo cuando he hecho profecías de esas, que trato de no hacerlas, me he equivocado, así te lo confieso, y creo que casi todos. Entonces, sí. En 2008 veníamos todos, el ebook nos va a borrar las imprentas de la... Pues hasta ahora no está pasando. El desafío de este trabajo nuestro y de esta vida nuestra, tanto en la escuela, desde donde partes, como en cualquier parte de la editorial, es encontrar lectores, eso es lo único que tenemos. Todos los demás vendrán resueltos si tenemos gente que lea. Entonces, que si lea audiolibros, libros digitales, libros de bolsillo, traducciones de no sé, es que de verdad que el formato, por supuesto, es una discusión que hay que tener y que hay que conocer, porque además te exige un reciclaje mental el estar al día de los nuevos formatos, de los nuevos canales y demás, que es muy necesario para esto, porque tendemos un poco a acomodarnos a decir, bueno, el libro es un producto, ya tiene 600 años, siempre ha sido un producto perfecto y no hay nada que inventar, y hay todo que inventar. Pero el único desafío, vamos, en mi opinión, no quiero tampoco, el desafío es encontrar lectores. O sea, es en este momento no luchamos contra el ebook, el audiolibro, no sé qué, no, que además es todo lo mismo dentro del mismo libro. Luchamos o intentamos ganar el hueco contra las series, el teléfono, los 1000 alternativas de ocio, sí, opciones de ocio, porque el lector tenemos que conservarlo y ganarlo. O sea, realmente para mí ese es el gran desafío de ese trabajo. No sé si la editorial tiene manera de ver, y en general los grupos, una tendencia que es decir que el libro de creación es más propicio que se mantenga muy fuertemente en el sustrato editorial que otro tipo de libro. El libro de creación, el libro, sí, o sea, la poesía, la novela, la ficción. La ficción. La ficción. Sí, sí, claro. Además, bueno, Alfaguara, como sabes, desde 2014 está dentro del grupo Penguin Random House, sí, que es un enorme conglomerado multinacional, pero bueno, dentro de ese gran grupo, cada sello somos como una pequeña editorial, cada sello dentro del grupo. La verdad que ahí se mantiene muy bien lo que aquí se llama el ADN de cada sello, pero formamos parte del enorme grupo Penguin Random House, que es un grupo muy analítico. Entonces se maneja muchísima información, tenemos muchísimos, lo que llamamos aquí insights, análisis de mercado, todo tipo de datos, que a mí me encanta verlos, aunque, en fin, estoy todavía manejándome con algunos en 2 años que llevo, con algunos formatos de la información que te cuesta ver la primera. Y sí vemos que la ficción está, o sea, gran parte de la nueva creación de la gente más joven no encaja exactamente en la categoría novela, en la categoría poesía, en la categoría ensayo, ¿no? Creo que hay ahí una especie de baile entre géneros, sobre todo entre los creadores, digamos, más jóvenes, nacidos a partir de los años 80, 90, ¿no? Que no es tan fácil encasillar. Sí. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una tendencia de la que espero que todos los alumnos de la escuela literaria se beneficien. Estamos en un momento, después de unos años en que todo era la ficción traducida, todos leíamos americanos, ingleses, etcétera, sobre todo ficción traducida del inglés. Estamos en un momento en que, si miráis la lista de los libros más vendidos de cualquier medio cultural o de la Asociación de Libreros, de los primeros 30 libros, 20 son escritos originalmente en español. Entonces estamos justo ahora, este año, esta temporada, estamos en un momento de un gran auge del español. Y, por ejemplo, me gustaría mencionar el caso de Panza de burro, de Andrea Breu, una escritora canaria, sí, que me parece muy emblemática de esa vuelta del español, porque además es un español muy trabajado, muy personal,
muy de aquí en este caso, por eso la menciono ya que estamos hoy en La Laguna, pero que cuentan también con sus propios españoles, que es también una cosa que intentamos en Alfaguara y que ya intentábamos en Turner. No escribir para lo que siempre se dice, es que estos libros están traducidos para el español de no sé dónde. No, es que recoger todas las variantes del español, todas las diferentes creaciones en español, es cada día más interesante porque son muchas y la gente joven está trabajando mucho ahí. Claro, muy bien. No te he contestado nada, pero... No, sí. Claro que sí. Me voy a acercar a cosas que están más cerca de la escuela. A ver, y cambio aquí quizás de tono. A la hora de acercarse al mundo editorial, ¿cuáles crees tú que pueden ser, cuáles son, digamos, los errores que un joven prospecto de escritor no debería cometer en ese acercamiento? Uf, a ver. Los errores que no debería cometer. Yo no soy nada de dar consejos y menos a una persona joven. O sea, cualquiera que haya acabado una novela y la mande a una editorial ya ha dado un paso tan enorme en su vida como escritor. O sea, ya acabar la novela, sentarte a escribirla, acabarla y mandarla, o sea, ya significa como que has dado un peldaño en el que yo ya no me atrevo a darle consejos a nadie. Lo que sí diría, me da pena cuando ves que alguien que tiene cosas que contar te escribe algo que cree que es lo que los demás quieren leer, ¿no? O sea, sí daría un consejo que es escribe lo que tú quieras escribir, no lo que crees que estamos buscando. ¿No? Porque dicen, no, es que ahora, bueno, nos ha pasado, es que por poner el ejemplo más tonto, con la pandemia, oye, como veo que se van a publicar muchos, te mando mi diario de la pandemia. Pues mira, precisamente por eso no lo quiero, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cada uno escriba lo que necesita escribir. En ese sentido, yo creo que uno sabe, supongo, ¿no? A mí los escritores me dejan boquiabierta y cada día los entiendo menos en vez de más y cada día menos. O sea que estoy abierta a todo tipo de sorpresas. Pero creo que es importante que cada uno, cada escritor, cada escritora, busque su historia, no la que cree que le va a permitir publicar o ganar un premio o lo que sea. Creo que la sinceridad en la escritura se detecta rapidísimo, ¿no? Y lo contrario también, claro. O sea, que lo primero, ser sincero. Sí. Tiene que ver con autenticidad, ¿no? Eso es. A lo mejor quería decir auténtico más que sincero, sí. Sí, porque intentar subirse a las modas en general no funciona. Yo creo que esto lo has medio contestado ya, pero te hago la pregunta de todas maneras para ver si puedes agregar algo. ¿Qué tipo de libro busca una editora como Pilar Alba? A ver. Hombre, ¿qué tipo de libro? Un libro que no pueda soltar. O sea, recibimos tanto, leemos tanto. Hoy me preguntaba Antonia, hablando con otro amigo hace un rato, que cuánto lees en la editorial, cuántos libros tienes que leer. Bueno, yo tengo siempre en la cabeza un dato que a lo mejor es un poco más arriba o más abajo, pero yo creo que por cada libro que publicamos leemos 6, por lo menos, y en algunos casos 8. Es decir, que si publicas 40 libros al año significa que estás leyendo 250 al año, en fin. O sea que al final, ¿qué libro quiero? El que no he podido soltar. El que yo me senté y afortunadamente el año que viene, este año también, pero el año que viene tengo sobre todo un par de ellos que me han dejado completamente, bueno, pues que los agarré a las 6 de la tarde, te quieres dar cuenta, llevas 4 horas hasta que y te quieres quedar allí hasta que acabas el libro, ¿no? Ese libro quiero, y ese libro tiende a ser un libro que te saca un poco de casa, ¿no? O sea, yo personalmente, aunque algunos escritores muy introspectivos me encantan, y tengo varios en mi catálogo, me gustan las novelas expansivas, con vida, con paisajes, en los que pasa el tiempo, en los que hay familias, personajes, lío. O sea, no soy muy partidaria de esa novela de una persona sentada en su casa pensando cuando se fastidió el Perú, o bueno, el Perú, o su Perú personal, ¿no? O sea, no soy muy partidaria de la novela introspectiva, aunque luego soy súper fan de uno que tengo en el catálogo, de Thomas Bernhard, que lo que es un gran escritor, que se pasa una novela entera contándote si la tecla funcionaba para arriba o para abajo. O sea, que realmente la novela que no puedo soltar, esa es la que quiero. Qué bueno eso. Fíjate algo, volvemos al tema editorial. El idioma castellano hoy está representado por más de 500 millones de hablantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestro peso como uno de los 3 idiomas
más hablados del mundo, ese peso que tenemos en el campo de la lengua, ¿tú crees que equivale al peso que tenemos en el mundo editorial, internacionalmente hablando? No, no, no. No, y de hecho un territorio que se está abriendo y que estamos abriendo con muchas dificultades, pero que tenemos que abrir cada vez más, es el del español en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, trabajando desde Alfaguara, lo ves muy claramente. Desde luego, el mercado editorial en español en toda América Latina, que es riquísimo además, y además muy vivo y muy variado, y con muchas variantes y con muchas corrientes dentro, etcétera. Nos cuesta leer libros de otros países de habla hispana y nos cuesta mucho que nos lean en otros, unos a otros, ¿no? Es decir, a un joven autor español le cuesta mucho que le lean en Chile, y al joven chileno más pues, que le lean ni en Ecuador, ni en España, ni en Argentina, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía que trabajar mucho entre nosotros. Sí. Y luego conquistar mucho terreno, claro, al inglés, que lo hemos perdido durante los últimos 50 años, hemos perdido en todo el sector cultural. El dominio ha estado desde el mundo anglosajón, con todo el derecho, que a mí me encanta, el cine, la literatura, todo. Pero nos hemos dejado comer mucho el terreno en ese espacio, ¿no? O sea, creo que la ambición que ha demostrado en ese sentido de conquista del mundo la cultura anglosajona, la española, la de habla hispana, más que la española, hemos sido más tímidos y creo que vamos a poder hacerlo, pero es un trabajo para futuro, no se ha hecho todavía. No se ha hecho todavía. Y leernos más unos a otros, leer más en España, más argentinos, ya más cubanos, ya más dominicanos, y en Estados Unidos en español, en fin, leernos más unos a otros, que no nos leemos tanto como parece. Sí. Parece mentira, pero hay como fronteras invisibles a veces, sí, ¿no? Sí, sí, es difícil eso. Y la penetración, digamos, de autores de lengua española en el mundo anglosajón también es un desafío. Es un desafío, ser sí. más traducidos, sí. ¿no? Ser más conocidos. Bueno, tenemos el caso de muchos escritores españoles, pues, entre los más cercanos y más conocidos, pues por supuesto Javier Marías en el mercado alemán, bueno, en el mercado entre los lectores alemanes y europeos en general. Mario Vargas Llosa en todos los idiomas, Gabriel García Márquez, recientemente Patria de Fernando Aramburu se ha traducido a todos los idiomas. O sea, los grandes éxitos, digamos que sí cuajan porque son libros incontestables. O sea, realmente si en Europa había algo que leer en los últimos 3 años era Patria, que siento que no sea de Alfaguara, pero es que es un libro que no puedes no leer. Entonces, los éxitos incontestables, los grandes títulos, desde luego llegan y se traducen. Yo creo que no podemos quejarnos pero se traduce muy poco. Y creo que hay todavía en la creación más joven un enorme desafío para ser más leídos y más traducidos. Claro. Mucho. Volviendo, por ejemplo, a un tema de mucho interés para la escuela, te preguntaría lo siguiente. Esto que tú decías al comienzo, pues la autenticidad, el tema de que finalmente un autor se hace en soledad, ¿no? En gran medida. ¿Cómo ese joven autor, autora que está comenzando a escribir poesía, que está comenzando a escribir relato, a novela, que está en ese trance de tratar de definirse en ese campo frente a la incomprensión a veces, frente a, ¿no? Digamos, ¿qué razón, qué aliciente le darías tú como editora para que persista, para que continúe, ¿no? Para que se mantenga, para que no se pierda esa llama que apenas está como encendiendo la vela? Bueno, es que realmente el trabajo de creación literaria, el trabajo del novelista en soledad es un trabajo durísimo. Durísimo, lleno de dudas. O sea, y de hecho es que un autor que ha ganado todos los premios, que ha vendido 50.000 ejemplares, que lo han traducido a 7 idiomas, sigue temblando como una hoja cada vez que coge una crítica. Es realmente un trabajo en el que no es fácil animar a nadie porque se sufre mucho. Ahora, yo creo que el que necesita, la escritora, el escritor que necesita escribir, escribe. Le digas tú lo que le digas. Y además es que no, o sea, lo difícil es que deje de escribir, no que siga escribiendo. O sea, yo lo que le diría, intenta rodearte de gente de libros. Porque un pequeño error que yo creo que en el que caemos mucho en el mundo literario es el de sentirte un bicho raro, tanto si eres editor como si eres escritor, como si eres lo que sea, ¿no? Y no somos bichos raros, somos pocos, somos una proporción,
pero que hay en todas partes. Entonces, pues si tienes la suerte de vivir en alguna que haya escuela literaria, acércate, aunque sea a las conferencias, que no hace falta tener dinero para matricularte en nada. Los actos culturales suelen ser gratuitos. Intenta conocer gente, intenta tener un profesor o una profesora de tal. Yo, más que animarle a alguien a leer, digo a escribir, perdona, que lo que hay que hacer es arrancarlos de ahí, que escriban un poco menos, porque el que escribe no puede parar de escribir. Creo que lo que hay que hacer es fomentar que siga escribiendo, pero que se enfoque, ¿no? Y que trate de rodearse de un mundo que le entienda, no de sentirse un bicho raro en un mundo que no le entiende. Te van a entender seguro, porque yo creo que una cosa que en la escuela literaria descubres también es lo divertido que es. Claro. Creo que en la cultura en general, y esto se lo leía a una galerista de arte y me encantó, una galerista que le publiqué sus memorias hace tiempo, decís que hemos fracasado a la hora de hacerle entender a la gente lo divertido que es ser una persona culta. Que te diviertes mucho más, ves muchas más cosas, tienes más referencias, te compartes luego chistes tontos que son chistes, pues eso, de friki cultureta, pero que son los que te ríes mucho. Entonces, intenta hacer una vida alrededor de lo que quieras, ¿no? Yo creo que es muy triste que una joven escritora se sienta un bicho raro. Claro. Ojalá no pasara eso. Claro. Bueno, tenemos en la sala profesores de la escuela y tenemos también alumnos de la escuela y yo quisiera también que intervinieran o preguntaran, aprovechando que Pilar está aquí. Si no hemos agotado todo el tiempo, que yo creo que... No sé, una que otra... ¿Sí? Claro. Sí. Yo vengo en representación de los jóvenes de la escuela y quería preguntarte que a qué edad se puede empezar a publicar, si hay algún mínimo. No hay un mínimo en absoluto. Hombre, sería muy raro que se publique antes de los 20, digamos que es muy raro, porque también hay un poco estas categorías de juvenil o de lo que se llama en inglés young adult, joven adulto, lo que se supone, pero eso son categorías para lectores, no para escritores. Puedes escribir a cualquier edad y de hecho hay, vamos, el famoso ejemplo del poeta que a los 17 años se suicidó porque ya lo había escrito todo, o sea que se puede escribir, yo creo que a cualquier edad. Ahora, yo también creo que el tipo de catálogo en el que yo he trabajado siempre exige haber vivido un poco antes de escribir. Entonces me cuesta pensar que alguien muy jovencísimo puede publicar, pues no sé, algo de lo que dentro de 20 años vaya a reconocerse, pues eso, antes de haber vivido por lo menos un poco más, ¿no? Digamos que vamos a poner el límite ahí, en los 20, 25, pero no, desde luego no hay un límite. A mí me encantaría que me dejara boquiabierta la novela de alguien nacido en los años 2000. Sí, no. ¿Otra pregunta? Tú me lo aguantas, vale. Bueno, yo también soy estudiante de la escuela, no tan joven. Yo creo que quiero hacia los extremos. Bueno, tú comentaste algo sobre el género literario, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, igual, un poco sobre la fluidez del género literario, ¿no? Si crees que es algo ya estanco o que puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, escuchaba una entrevista que le hacían a Max Porter, ¿no? Y decía que él no se sentía cómodo con la prosa, pero tampoco se sentía un poeta, ¿no? Y entonces que anduvo como buscando la forma, ¿no? De aquello pues, que él quería expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también desde el punto de vista del lector, ¿no? Si crees que el lector necesita una estructura conocida en el texto que va a leer, ¿no? O si realmente crees que el lector podría estar abierto a que, bueno, pues que el género pueda cambiar o puede ser algo diferente de lo que está habituado, o eso le despistaría, ¿no? Lo descolocaría de manera que le alejara, ¿no? De lo que está leyendo, ¿no? Porque creo yo que en ese sentido el género, el tema de la forma, ¿no? Que decía Max Porter, ¿no? Claro, escribir cuando tú te tienes que restringir, ¿no? A una serie de cajas, ¿no? De géneros predeterminados, ¿no? Sería pues como un problema matemático donde tú tienes unas restricciones, ¿no? Y resuelves un problema, pues buscas una superficie, pero el borde tiene que ser un círculo, ¿no? Y entonces ya no puede ser cualquier superficie, ¿no? Sino que ya reduces el tipo de soluciones o el tipo de cosas pues, que realmente puedes escribir, ¿no? Pues era eso.
No sé, la del género es una discusión eterna. Ya hace muchas décadas que, no me acuerdo quién, un editor, dijo que novela es lo que ponga en la portada novela. O sea, tú escribes algo y si en la portada pone lo que sea novela, pues eso es una novela. Es dificilísimo describir lo que es ficción, lo que es novela, lo que es ensayo, lo que es prosa y lo que es poesía, y menos mal. Y en ese sentido los lectores no solo no se confunden, sino que siempre van por delante de nosotros. Por lo menos de los editores y casi siempre incluso de los escritores. O sea, los lectores no se confunden nunca de nada. O yo al menos confío mucho. Una de las enormes y preciosas sorpresas que nos hemos llevado en Alfaguara recientemente fue en 2018, todo el año 2018, el libro del año fue Ordesa, de Manuel Vilas, que, que ha tenido una larguísima trayectoria como poeta y había escrito varias cosas, teníamos ya en el catálogo de Alfaguara varias novelas suyas, todas bastante minoritarias, muy experimentales, muy tal, y de repente Ordesa, que es una novela, ¿no? Es prosa poética, memorialística, memoria, al mismo tiempo crónica de España y del paso del tiempo. Yo me encantaría deciros que es Ordesa, porque haríamos uno cada 3 meses si lo supiéramos, pero nadie se confunde. O sea, las cientos de miles de personas que han leído Ordesa no se han confundido nada, saben perfectamente que han leído el libro del año. Pongo Ordesa, por ejemplo, ¿no? Por no poner, sin ir más lejos, para salirme de mi catálogo y que no parezca que estoy haciendo publicidad, la novela que ganó el año pasado el Premio Nacional de Narrativa, Lectura Fácil, de Cristina Morales, tiene un fanzine dentro. Y además un fanzine que tiene su gracia. ¿Qué es? Es una novela, ganó el Premio Nacional de Narrativa. Entonces ahí yo no creo que en la editorial, yo desde luego no pierdo un segundo en discusiones del sexo de los ángeles sobre si es novela o no lo es. Lo podemos imprimir, le podemos poner un lomo, lo podemos escribir una contraportada, pues es una novela. Estoy exagerando, por supuesto hay géneros. Pero hay suficientes ejemplos también de que una historia auténtica, contada con un autor, con una voz, es lo que el lector quiera, no lo que tú digas que es. Vaya frase, ¿eh? Que te acabo de hacer. No sé si te he contestado, pero es que no. Desde el chat nos hacen algunas preguntas. Venga. Zacarías nos dice, ¿un autor latinoamericano puede enviar un manuscrito desde Latinoamérica a Alfaguara, España, o debería acudir primero a la editorial de su país? Debería acudir primero a la editorial de su país, sí. Luego compartimos entre los editores de cada casa, o sea, nosotros tenemos luego nuestras reuniones y nuestras charlas, ahora todas por Zoom, como todo el mundo, pero nos vemos de vez en cuando y compartimos lo que vamos leyendo y lo que queremos, pero en principio es mejor que vaya el editor de Alfaguara Chile o Alfaguara Perú o Alfaguara Argentina, donde esté. Desde luego es más fácil. Isabel Casanova nos dice, si quisieran enviar un manuscrito a Alfaguara, ¿qué tendría que hacer? Mandarlo. Tiene una dirección en la página web, por supuesto, el buzón de información, lo leemos y recibimos las cosas. Tardamos mucho en contestar, no te voy a engañar. Por lo menos 12, entre 12 y 15 semanas, y de ahí en adelante tardamos mucho en contestar porque recibimos muchísimos libros, pero los recibimos, que lo mande. Vale. Tenemos a Maximiliano que nos dice, tengo una novela, incluso maquetada, que he enviado a un par de concursos, pero todavía ninguna editorial. Me dicen que no envíe el manuscrito completo, sino una sinopsis y quizás un par de páginas. Eso es lo que suelen recomendar los agentes y está bien. Pero eso funciona mejor para libros de no ficción. Pues mira, tengo la idea de escribir sobre, no sé, lo que sea, ¿no? Sobre la historia de la Casa de los Austria. Pues eso lo cuentas muy bien en una sinopsis. Una novela suele ser difícil resumirla en una sinopsis, pero también sirve. Los agentes, por ejemplo, suelen descartar eso, es más para agencias literarias, suelen valorar y descartar más a partir de una sinopsis, porque es que recibimos muchísimas cosas. O sea, realmente el volumen de originales que se recibe es muy alto, pero si lo quiere mandar entero, al final el editor va a hacer lo mismo, que es leer 2 páginas, para empezar. Vale, pues si quieren seguimos por la sala. ¿Sí? Si hay otra pregunta en la sala, sí. Yo primero. Hola, Pilar, encantado. ¿Qué tal, La verdad Roy? es que me ha parecido súper interesante lo que contaba. Yo también quería remarcar que como autor de Alfaguara Juvenil, la verdad es que me siento súper bien tratado y eso es súper importante. Sé que no siempre, ¿no?, se dan los espacios
adecuados y sentirte cuidado por tus editoras, en mi caso, es fundamental. Y por Antonia, o sea que se une todo un poco, ¿no? En la escuela y luego en la editorial. Y sí quería preguntarte, porque por lo que decías, de que quizás hay autores y autoras más jóvenes que no están siendo traducidos, ¿no? ¿O crees que igual hay una tendencia quizás hacia lo personal, ¿no? O hacia la autoficción demasiado fuerte, que está haciendo que esa universalidad, ¿no? de la literatura un poco más tradicional o hegemónica, que vaya perdiendo eso, y puede ser que eso haga que sean como cosas mucho más locales, la literatura? O sea, eso lo pienso a veces. Sí, esta tendencia de la autoficción de los últimos años ha hecho novelas muy, muy personales, no tanto locales como personales. Por ejemplo, hemos estado bajo un diluvio, y no quiero tampoco ofender a nadie porque suelen ser originales que a mí personalmente me parecen casi siempre muy bonitos, un diluvio de novelas de duelo. Entonces, claro, pues cuando alguien te narra la enfermedad de sus padres o que perdió un hijo tristemente, o un accidente que le cambió la vida para mal, o en fin, las memorias de duelo en general han sido desde el éxito de El año del pensamiento mágico de Joan Didion, dio pie a todo un género que son las memorias de duelo y de autoficción también, ¿no? Que suelen tener además un mensaje bastante, pero cada país escribe las suyas. Entonces, ese es un género, por ejemplo, que traduce mal, digamos, ¿no? Porque también depende mucho de quién lo cuente, pues realmente siempre tienes una memoria parecida de alguien más en tu idioma, y como eso se junta con que estamos en un momento en que hay una maravillosa literatura en español. Entonces es más difícil traducir de otros países ese tipo de libros. En general, yo creo que cuesta encontrar traducciones para los jóvenes autores porque seguimos muy dominados por una cultura anglosajona, y porque su potencia editorial y lo que se lee en los países de habla inglesa sigue siendo mucho más amplio, mucho más alto que aquí. Pero también creo que se está conquistando terreno, o sea que vamos subiendo ahí. Pero para contestar a lo que preguntas, desde luego cuanto más universal sea tu historia, más facilidad tendrás para que se traduzca. Con todas las excepciones del mundo que hay para todo, pero desde luego sí, un testimonio del yo traduce peor, para que no nos vamos a engañar. Hacia aquí y de aquí para otro lado. El ejemplo de lectura fácil, ¿no? Que yo no creo que se pueda traducir, ¿no? ¿Tú crees que se podría traducir? Hombre, yo creo que lectura fácil, claro, tiene un trabajo de idioma muy potente y muy gracioso, pero si hemos traducido, y ha sido uno de los grandes bestsellers de las últimas décadas, ¿cómo se llama este libro? La conjura de los necios, que está escrito en un americano que no existe ni en América, pues ¿por qué no vamos a traducir nosotros lectura fácil? Y de hecho se está traduciendo. Y yo creo que incluso ya ha salido bastantes idiomas, creo que se puede traducir todo. Y que casi todo queda... La buena literatura traduce fenomenal, se lee fenomenal en cualquier idioma. Es que soy muy fan de ese libro también. Me van a matar en la editorial cuando vuelva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno, Iván? yo como profesor de guión de la escuela quería saber tu punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de lectora. Yo muchas veces con los alumnos, cuando hablamos de películas que analizamos basadas en libros, en novelas, siempre les saco la frase que muchos espectadores o públicos suelen dar una vez ven una película que ha sido basada en un libro que han leído previamente, ¿no? Que es, me gustó más el libro o me gustó más la película, ¿no? Yo les hago pensar sobre eso, sobre todo porque creo que hay una asignatura pendiente, el tema de enseñar a adaptar, sobre todo en mi campo, en cine, un libro a un formato, digamos, visual como es el cine. Desde tu punto de vista como lectora, quería preguntarte, ¿consideras literatura el guión cinematográfico algo que no consideran los que trabajan, muchas de las personas que trabajan en cine? Y desde el punto de vista de adaptación de una novela a una película, antes nombrabas Patria, que bueno, ahora se ha hecho una serie sobre ella. Sí, no la he visto todavía. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que tú ves o semejanzas que también podrías adaptar a Bueno, es que el tema de la adaptación de la literatura al cine es todo un tema estos días, porque la entrada de las plataformas de Netflix, de Amazon Prime, de HBO, etcétera, hace que los escritores tengan ahí un plan B estupendo como guionistas que antes no tenían, con lo cual en este momento tu curso lo necesitan todos los escritores, de aprender a adaptar sus propios textos. De hecho, los derechos de adaptación cinematográfica en este momento
incluso los de adaptación no ya del libro, sino de historias que un escritor escribe primero para el cine y luego adapta del cine al libro, se están dando cada día más. O sea que es todo un tema. En este momento yo creo que los escritores tienen ahí, no quiero ponerme tajante, pero casi la obligación de conocer el lenguaje cinematográfico, porque es una de las vías naturales que en este momento de auge de las plataformas van a tener sus libros, y es muy importante que todos ellos piensen en su libro, en su posible película. Que luego la mayor parte de los escritores a veces ceden los derechos y no quieren ni aparecer por el rodaje ni enterarse de nada, es decir, lo ven como una cosa completamente separada. Y otros quieren estar implicados y trabajar en el guión y estar, o sea, luego cada escritor que haga lo que quiera, pero yo creo que el ver tu libro como una posible producto audiovisual es un ejercicio súper interesante para escritores, y ojalá en cursos como el tuyo se fomente cada vez más, porque para muchos escritores les pilla completamente desprevenidos. Y contestando a la pregunta, que me está costando contestar a lo que me preguntáis, claro que creo que un guión es una obra de arte, y de hecho, vamos, te puedo poner ejemplos de películas que son mucho mejores que el libro, o sea, y bueno, y todos yo tengo en casa algunos guiones de Woody Allen que considero grandísimas novelas, por supuesto, o sea que, y vamos, que creo que el curso de guión cinematográfico en este momento es un saber imprescindible para una escritora joven o un escritor joven. Nos hemos pasado por lo menos un buen rato ya, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ya, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron por las redes, y muchas gracias a los profesores y a los alumnos aquí presentes. Muchas gracias a Pilar por haber venido a la escuela y acompañarnos en este momento inicial, y bueno, será en otra oportunidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. La próxima vez nos damos la mano y todo. Bueno, damos por inaugurado el curso entonces, ¿no? Gracias. ...17 años de la Escuela Literaria, un milagro. Bueno, gracias. Sí, es verdad, el árbol...